Gracias, mi hermana Abril. Pasa a ustedes, hermanas y hermanos, amados de nuestro Señor Jesús, de favor tomen sus lugares. Grande es la gracia, grande es la gloria de nuestro Dios. Siendo yo el hermano más pequeño, aquí me tocó estar, hermanos. Alabado sea Dios. Nos toca la lección 8, hermanos, amar a Dios amando al prójimo. Tenemos como lectura base Mateo 22 del 37 al 40. Vamos a darle lectura del 34 al 40. De favor, mis hermanos, mi hermano Josué, Mateo 22 del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, toda la Biblia y los profetas. Hermoso, ¿verdad, hermanos? En ese tiempo los fariseos querían entrampar al Señor. Ellos tenían registrados más de 600 mandamientos, hermanos. Más de 600. Los judíos los tenían ordenados. Pero el Señor les responde con claridad y firmeza. ¿Cuál es el mandamiento número 1? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Pues los fariseos, este mandamiento, hermanos, lo tienen como el 418. Imaginen cuánto control estricto tenían los judíos, hermanos. Pero el primer mandamiento ellos los tenían como el 418. Y el segundo: amarás al prójimo como a ti mismo. Ellos lo tenían catalogado como el mandamiento 243, 244 y 245, hermanos. Pero qué cátedra les da el Señor. Sencillo, claro, tajante. No se hagan tantas bolas. Ahí está el primero y el segundo son los más importantes. Llevando a la práctica esos dos mandamientos, cumplieron con la ley. ¿Verdad, hermanos? Hermoso. Lo dijo y lo dice todavía, porque hasta nuestros días es vigente, está vigente la palabra de Dios. No se le ha cambiado nada, ni un punto, ni una coma, ni una tilde, como dice el Señor. Vamos a ver Lucas 10, del 25 al 37.
del 25, hermano, por favor. Lucas 10, del 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley, otra vez, hermanos, un sabio, un erudito, un intérprete que conocía la ley perfectamente. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo al Señor, otra vez queriendo justificarse o a la vez entrampando al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole que movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén, hermanos. ¿Alguien tiene alguna participación o quiere o tiene algún comentario, hermanos? Adelante, mi hermana. Gracias, mi hermana.
Bueno, pues primero permítanme dar gracias a Dios que está aquí ya nuestro amado hermano Antonio Medina. Hermano, sea usted bienvenido. Gloria le damos a Dios que está usted entre nosotros, hermano. Bueno, hermanos, si vemos a una persona, a un hermano, a un semejante tirado, pues es fácil pasar de largo, ¿verdad? ¿Qué hizo el sacerdote? ¿Cuántas cátedras no habrá dado? ¿Cuántas enseñanzas no habrá dado? ¿Cuántos ejemplos no quiso dar? Pasó de largo. Levita, hermanos, también un hermano también del que estaba tirado, del que estaba caído. También, hermanos, con insensibilidad, pasó de largo, vámonos. Yo que me meto en problemas, pues ese es el riesgo que debemos de correr, hermanos. El Señor está con nosotros. Y si hacen investigaciones o cualquier cosa, si algo sale mal, pero si por gracia de Dios todo sale bien, ahí están los hijos de Dios, hermanos. No volteemos el rostro hacia otro lado cuando alguien tiene necesidad, hermanos. Que nos puede costar, a lo mejor hasta la cárcel, será voluntad de Dios, pero esa no es la voluntad de Dios, hermanos. La voluntad de Dios es, atiéndelo. De Jerusalén a Jericó, hermanos, son aproximadamente de 27 a 30 kilómetros. Era un camino muy largo, desolado, muy peligroso, hermanos. Peligroso para pues cualquier persona. Y este hombre fácilmente cayó en manos de los ladrones. Pero el samaritano, hermanos, el hombre peor visto ante los judíos, fue el que fue movido a misericordia. Para los judíos, hermanos, primero, los peores eran los gentiles, los pecadores. Y los número uno eran los samaritanos, hermanos. Eran los peores los samaritanos en ese tiempo. Y ante los ojos de los judíos. Y él es el que fue movido a misericordia, hermanos. El hombre samaritano que invirtió tiempo, invirtió dinero, dio de su amor a un desconocido, hermanos. Es más, si tal vez ese hombre herido, en una circunstancia normal, hasta lo hubiera odiado, porque había una gran lucha, una gran pelea entre los samaritanos y los judíos. Por eso el Señor dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, hermanos, y la misericordia de Dios. ¿Y con qué termina la parábola? Ve y haz tú lo mismo. Lo mismo que el samaritano, hermanos, ¿no?
confundirse que el sacerdote o el levita, no, que el samaritano. Misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Primera de Juan 4, 20 y 21. De favor, mi hermano Josué. Hermanos, alguien que quiera darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Y si tuviese algún comentario, también. Bienvenido. Gracias, mi hermana. ¿Pero qué dijo el Señor Jesús? Quien ha visto a Dios, quien me ha visto a mí, ha visto a Dios. Quien me ha oído a mí, ha oído a Dios. La imagen del Dios vivo, hermanos, que dejó gloria, dejó reino para venir a salvarnos, hermanos. ¿Y por qué lo amamos, hermanos? Porque Él nos amó primero. Bueno, dice la palabra antes de la fundación, ¿verdad?, de la tierra. Y eso está reafirmado cuando el Señor Jesús dice: Padre, glorifica a tu Hijo con esa gloria que me diste antes de que el mundo fuese. Ahí se está viendo, demostrando la inmortalidad, la verdad de Dios. Glorifica a tu Hijo, como siempre me has amado y me has glorificado, Padre, antes de que todo existiera. Primera de Juan, una carta, hermanos, escrita por el apóstol, más o menos por el año 85 al 90 después de nuestro Señor. Muestra el amor infinito de Dios. Y amando, hermanos, le damos gloria a Dios, porque es un mandamiento también. Un mandamiento con sobrados ejemplos que tenemos de nuestro Dios y de nuestro Señor. El amor, hermanos, no lo inventaron los filósofos, los poetas, los sabios, los intelectuales. El amor lo inventó Dios. Sí recuerdan, ¿verdad?, de la carta a los Corintios, capítulo 13. Ahí nos habla, hermanos, todo el capítulo de la preeminencia del amor. Vamos a darle lectura, hermanos, aunque sea los tres primeros versículos, hermano Josué, de favor. Primera de Corintios 13, 1, 2 y 3.
Alguien que quiera dar lectura a estas hermosas palabras de el apóstol Pablo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 2 y 3. Sí, hermana. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Sí, hermana. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Amén. Gracias, hermana. Pues ahí está una breve muestra de el amor, hermanos. Hermoso, ¿verdad? Lo que nos dice nuestro Dios a través de su profeta Pablo, un gran apóstol, un gran siervo de Dios. Mi hermano Fer, ¿le das lectura al objetivo, mi hermano, de favor? ¿Algún comentario, hermano? Gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Adelante, mi hermana Carmelita. Sacerdote, levita, el herido, el samaritano. Samaria.
Lo de la tribu de Leví. ¿Qué hacían los de la tribu de Leví? ¿A qué se dedicaban? Al sacerdote. Ese era el voto. El sacerdote es el Eso. que dirige, el que está al frente. Y los levitas eran todos los que hacían las demás actividades, que tal vez limpiaban la iglesia, recibían a los hermanos, hacían esas actividades. El rango era el segundo. Pero si estaba en la iglesia, seguramente también había escuchado una y otra y otra vez el mensaje. Pero en el momento de que hemos pasado por la prueba, no se le tenía que hacer. El tercer elemento, ¿quién es? El samaritano. El samaritano estaba en el lado norte. Y decía a los hermanos, eran los que se consideraban más amados. ¿Por qué decían samaritanos? Porque cogieron como su sede Samaria. Y por eso decían samaritanos. Pero era una población de diferentes elementos. Entonces el pueblo samaritano ya no era la raza tan pura. Estaba pegado ya a otras tierras y por ende tuvieron ya relaciones. Eran como mestizos. Como nosotros, como ya no somos raza pura, ya somos mestizos. Igual eran ellos los samaritanos. Pero por esa situación de que no era raza pura, era como que los denigraban. ¿Cierto? Y entonces aquí vemos que el que, como dice el hermano, al que más le pegaba, al que tenía menos rango, fue el que actuó como Dios le mandó. La pregunta es, bueno, yo considero que sí, pues es el objetivo. Yo, Carmen, ¿cuántas veces he escuchado qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con mi prójimo? Y la pregunta es, ¿qué necesito hacer para hacer un entrelace entre mi amor a Dios y mi amor al que tengo aquí al lado? Gracias. Gracias, hermana Carmelita. Muy interesante su comentario. Los que hemos estudiado los círculos concéntricos, hermanos, sí se acordarán que primero yo, después la familia, ¿verdad? La gente que tenemos más cercana, hermanos, los que están más cerca de nosotros. Ahora imaginen, pues yo digo ser hijo de Dios y no amo a mi hermano. ¿Soy hijo de Dios? ¿El Señor se gozará en mí al ver ese tipo de acciones que yo no le tengo amor a mi hermano, a mi semejante, a mi vecino? A veces entre la misma familia, que dice la sangre une, pero a veces vienen hermanos que ni siquiera por problemas de economía, de que a él no quisieron más que a mí, que me heredaron la casa y a mí no me dieron estudios. Cosas que necesitamos en nuestra mente hacen que nuestro corazón se desate cosas, deseos no tan sanos y que a veces entre la misma sangre podemos llevarnos bien. Ahora la pregunta es, si yo con mi misma sangre no me llevo bien, va a ser más el redoblar de esfuerzo que tengo que hacer para llevarme con los que no son de mi sangre. Gracias, hermana. Ahorita que le estoy dando nuevamente lectura al objetivo, lo podemos partir o dividir en dos. Renovar la comprensión del servicio a Dios, integrando el culto y la piedad personal con el servicio concreto al prójimo. ¿Y cómo le demostramos el amor al prójimo, hermanos? Sirviéndole, hermanos, ayudándolo, satisfaciendo necesidades, como nos decía nuestro hermano Antonio, que tanto tema nos dio sobre los círculos concéntricos. Ahí está, hermanos. Una, dos, especialmente ¿a quién, hermano? A los más necesitados, hermanos. Que a ellos fue por lo que el Señor vino. No vengo a ver a los sanos, porque ellos no necesitan médico.
especialmente a los más vulnerables, como expresión inseparable del amor a Dios. ¿Quién no ama, hermanos? No ha conocido a Dios, porque Dios es enteramente amor. Narración. Un maestro de la ley se acercó a Jesús con una pregunta que llevaba siglos siendo debatida en las escuelas rabínicas. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? También viene, hermanos, en Mateo 22:36. La respuesta de Jesús no fue una novedad en su contenido. El amor a Dios venía del Shema, viene también en Deuteronomio 6, 4 y 5. Y el amor al prójimo, de Levítico 19, 18. Sino en su estructura, Jesús declaró que estos dos mandamientos son inseparables y que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, como lo dice Mateo 22, 40. No son la primera y la segunda opción de un menú, son el corazón que late bajo toda la revelación bíblica. A pesar de que esta enseñanza es tan clara, aún así, la Iglesia ha cultivado una práctica de estos dos amores como si fueran actividades distintas con horarios separados. El sábado se ama a Dios en el culto. Entre semana, eventualmente, se ayuda al prójimo. Juan rompe esa separación con la lógica más directa del Nuevo Testamento. Quien dice amar a Dios y no ama a su hermano, vive una mentira. El escritor no exagera ni emite un juicio, solo constata. Solo dice la verdad, hermanos, tajante, claro, firme y breve. Quien no ama a su hermano no ama a Dios. Quien no ama al prójimo no ama a Dios, hermanos. Hermanos, pues vamos a juntarnos en el análisis. Vamos a contarnos para hacer 3 grupos, porque tenemos 3 preguntas. Vamos a comenzar con nuestra hermana Esperancita. Hermana. Hermana Susi. Hermanos, pues de favor, ya sabemos, los unos, los 2 y los 3. Sepárense y así como nos tocó, vamos a darle estudio al análisis. ¿Cuánto está bien, hermanos? ¿10 minutos? Sí, 10 minutos está bien.
3, mi vida, de este lado. O bueno, los números 3, júntense los 3. Muy bien, tenemos grupo número 1, número 2, número 3. Corre tiempo, mis hermanos, tenemos 10 minutos.
Primera llamada, mis hermanos. Primera. Segunda llamada, hermanos. Tercera llamada, hermanos.
Comenzamos, mis hermanos. Vamos a ver qué puso Dios en el corazón de cada uno de los grupos. Hermanos, el número 1, de favor. El amor que no puede separarse. Micrófono, Calepcito, porfa. Pasa vos, hermanos. Vamos a ver el análisis 1 que nos tocó a nosotros. Dice, el amor que no puede separarse. Pues rápidamente, hermanos, veíamos que ya lo explicaba el hermano Alberto, que el amor de Dios, hermanos, no puede estar separado de la ayuda o del servicio, ¿no?, que tengamos que hacer al prójimo. Y justo lo que decía primera de Juan 4:20, o sea, dice, no solo dice que deberíamos amar al hermano si amamos a Dios, sino que es imposible amar al Dios invisible sin amar al hermano visible. Entonces, hermanos, aquí en esta revelación nos hace una pregunta el análisis 1. Dice, ¿de qué forma nosotros experimentamos el amor de Dios hacia los demás? Y teníamos unos ejemplos, hermanos. Yo les decía, cuando tú ayudas a una persona en la calle y le das una moneda, no nada más basta con que le des la moneda. Eso no es servir a Dios y amar al prójimo, porque tendríamos que experimentar todo el amor de Dios en investigar por qué la persona está pidiendo una moneda, qué lo está llevando a pedir esa moneda, por qué está en esa situación. Y tendríamos que abordarlo, como lo hizo el samaritano. Él atendió a la persona, él la cubrió, la atendió y la atendió, ¿no? Hasta pagó por ella para que la atendiera. Entonces, no nada más eso, darle una moneda, ¿no?, a la persona. Y mi hermana también comentaba un caso que ella tuvo, y de esa manera dice, demuestra o siente que Dios le puso ese amor para expresarlo, ¿no? Pasados, hermanas y hermanos. Mi nombre es América, vengo de la iglesia de Tlalpan, de visita. Y bueno, yo soy actualmente, soy enfermera de profesión, pero ahorita doy clases, acompaño a los chicos de enfermería a los hospitales a hacer sus prácticas. Y justamente la semana pasada tuve un tema con una alumna, porque esa alumna llegó tarde. Ellos tienen hasta las 8 de la mañana para llegar y ella no alcanzó a llegar a esa hora. Entonces, el reglamento de la escuela dice que yo ya no la puedo dejar entrar, que a las 8:01 de la mañana ella tiene que irse a la universidad a que le den una carta condicional de que no puede volver a llegar tarde. Sin embargo, esta alumna yo ya había estado platicando con ella en otras ocasiones. Ella toma medicamentos porque tiene depresión, entonces toma antidepresivos. Ella trabaja en las noches como paramédico y además tiene una hija. Vive con sus papás y sus papás le cuidan a la niña mientras ella trabaja y mientras ella además estudia la universidad. Y ese día cuando ella llegó, yo la vi entrar y traía los ojos hinchadísimos, o sea, ni siquiera se le veían los ojos, se le veían solamente los párpados súper hinchados. Y me dijo, maestra, ¿me regreso? Y yo le dije, no, quédate conmigo, vete a cambiar y ahorita vemos cómo lo solucionamos, ¿no? Entonces ella se metió a cambiar, a ponerse su uniforme y se quedó conmigo. Una hora estuvo ahí conmigo, le dije, desayuna, toma agua, quédate aquí tranquila, no pasa nada. Si te sientes mal, dime y te doy permiso de que te vayas, ¿no? Ella desayunó ahí conmigo, me platicó que pues se había peleado con sus papás ese día en la noche porque algo había pasado con su hija. Pues yo ahí traté como de contenerla en el momento y
después de esa hora, a las 9 de la mañana, le dije, bueno, vamos a dejarte a tu servicio o te quieres regresar. No, sí, vamos a mi servicio. Entonces ya la acompañé al servicio y le dije a la enfermera, a la jefa, le dije, jefa, mi alumna tenía una actividad conmigo ahorita en la mañana, me está apoyando con unas evaluaciones, por eso llegó hasta ahorita, pero estaba conmigo, ¿no? Entonces, no sé si hay algún problema, y la jefa me dijo que no, que con todo gusto podía pasar, ¿no? Entonces, yo le decía al hermano pastor que, pues a lo mejor en ese momento yo rompí una regla del trabajo, ¿no? Una regla de la escuela que era regresarla, pero a lo mejor el romper esa regla pudo haber traído consecuencias para mí, pero yo preferí esa consecuencia porque yo ya conocía su situación y yo sabía que ella le iban a dar de baja del campo clínico si yo la regresaba. Y pues entendiendo toda su situación, yo no quise regresarla, ¿no? Entonces creo que para mí esa situación en específico, pues no fui yo quien la regresó, quien no la regresó, no fui yo quien platicó con ella, no fui yo, fue Dios. Todo el tiempo fue el Espíritu Santo el que me estuvo diciendo es aquí, es acá, es allá, ¿no? Entonces creo que pues le doy gracias a Dios que me permita compartir esto con ustedes y ya. Bueno, y mis hermanas también, mi hermana Reina, por ejemplo, dice, pues yo a mis vecinos los saludo todas las mañanas, pero también les hago favores. A veces les he llevado a sus hijos a las escuelas porque los vecinos trabajan. Entonces les decíamos, no nada más es saludar a los vecinos, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes, todo lo hacemos, pero entonces involucrarnos más con ellos para ver si tienen alguna necesidad, si están bien, ¿no? Mi hermana Caro también comentaba, a veces nuestros vecinos nos quieren decir cosas y no se atreven a veces porque no nos abrimos, ¿no? A tener ese amor con ellos, ¿no? Y pasa en la iglesia, hermanos, nosotros si les preguntamos a los hermanos, ¿cómo estás, hermano? Te dicen bien y ya, entonces tú te vas con que están bien. Pero la cosa es que nos involucremos, hermanos, en un amor más experimental de decirle, pero a ver, platícame, ¿cómo te fue en la semana? ¿No? Y a lo mejor ahí empiezan a decir, bueno, hermano, pues el lunes me pasó esto y la semana tuve esto. O sea, ya es otro tipo de abordar con otro amor diferente, ¿no? Con otra cuestión diferente. Entonces, eso es lo que veíamos, hermanos. Y por último, decía que el análisis que cuál de estos dos amores siente su congregación. Uno que normalmente es muy vertical, hermanos, que hacemos oración, ayunamos, estudiamos, ¿no? Hacemos el culto, pero si todo eso no lo practicamos a los lados, ¿no? De manera horizontal, como dice, pues de nada sirve, hermanos, porque caemos en una cultura de iglesia nada más, ¿no? De abordarlo nosotros. Y la otra es que también podemos llegar al otro extremo de ser muy activistas, entonces decir, no, yo sí ayudo allá afuera y yo estoy ayudando a todos los demás allá afuera, está bien, también, pero como iglesia nos tenemos que involucrar, hermanos, como iglesia nos tenemos que involucrar. Ahí me decía una hermana, hermano, yo quiero que la iglesia salga al hospital, salga a dar servicio, y yo le entiendo y le digo a la hermana, está bien, hermana, pero ustedes mismos los han mencionado. ¿Cuál es su círculo cercano ahorita? La iglesia, hermanos. Esta es su familia, ¿no? O sea, tenemos la familia personal, pero nosotros ahorita estamos aquí en nuestra familia. Y entonces mi familia tiene que estar bien para que yo pueda salir y ahora sí dar ese servicio. Pero con ese amor ya reflejado aquí en la iglesia, con ese amor reflejado aquí sin medida, hermanos, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos desbordarnos, dice el punto 1, de esa manera experimentando el amor de Dios. Esa es la opinión, hermanos, de nosotros. Gracias, hermanos, excelente su participación. Hermanos, si yo veo a un indigente afuera, solamente le digo, ¿cómo estás? Mal, ¿verdad? Bueno, pues que Dios te bendiga, cuídate y me voy. ¿Qué hice, hermanos?
No, si está dormido, pues déjenlo dormir, que descanse. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, haré la parte difícil. Así nosotros, hermanos, no es necesario que nos metamos a ver la razón por qué está así, porque las cuestiones, las razones son muchas. Y ellos también son muchos. No los vamos a ayudar a todos, aunque queramos, pero a uno que otro sí los podemos ayudar. Esa es una forma, una manera de evangelizar, hermanos. Y un mandamiento. Recuerdo una vez, mi hermana Susi me dijo, llévale comida a tu hermana. Hermano, esa también es una forma de evangelizar. Y yo le llevé comida a mi hermana, que está aquí cerca. Sentí, hermanos, bonito, hermoso. Es una sensación, parece que fuera de esta tierra, hermanos, hermosa, y en la cual le damos honra y gloria a nuestro Dios. Bueno, hermanos, no tenemos mucho tiempo. Vamos con el grupo número 2. Pasa vos, hermanos. A vos pasa. El análisis número 2, hermanos, nos lleva como la continuación de lo que acaban de decir nuestro equipo número 1. Y aquí no solamente nos pregunta quién es tu prójimo, sino de quién fui yo prójimo, a quién me hice el próximo. Y aquí, hermanos, comentábamos que nos está llevando a ser más responsables, a una responsabilidad de involucrarnos más, así como lo acaba de decir, los más próximos ahorita, pues es nuestra iglesia, ¿no? Y nosotros no somos como para indagar, preguntar, yo les comentaba a los hermanos que muchas veces decimos, estoy enfermo, estás enfermo o no tienes trabajo, voy a orar por ti. Pero ni siquiera llegamos a orar por ellos, ¿no? Se quedó ahí nada más diciendo, sí, voy a orar por ti, pero en realidad, ¿oramos, hermanos? Y cuando vemos la necesidad de algún hermano que pues no tiene trabajo y solo le decimos que vamos a orar por él, creo que es bueno, pero ¿por qué no somos desprendidos? ¿Por qué no le ayudamos con una moneda? Bueno, hablando, no una moneda, ¿no? Podemos hacer una recolección, una ofrenda especial, una despensa, o tal vez una visitación, o tal vez ayudarle a conseguir algún trabajo. Creo que nosotros tenemos que involucrarnos un poquito más con nosotros. En la segunda parte dice que están las personas ahí tiradas, ¿no? Y podemos seguir de largo, como fue aquella parábola que acaban de mencionar, pues nos seguimos de largo porque no nos interesa. Y aquí el hermano Edgar decía que no solo es dar la moneda, ¿no? Sino buscar una solución. Yo recuerdo mucho a mi esposo porque él le da en todos los semáforos, le lavan el parabrisas y a todos les da. Y él dice que porque es su chamba y que es preferible darles porque ellos también tienen que comer. Y siempre dice, es que ellos también comen, ellos también, es su trabajo, ¿qué prefieres que después anden asaltando? Y hemos visto cómo las personas hasta les echan el agua, ¿no? Para que no se los limpien. Y creo que nosotros somos el reflejo de Jesús. Nosotros tenemos que reflejar a Jesús con nuestro comportamiento. Y no es la forma, por ejemplo, de aventar el agua como se dice, o de decirle una mala palabra al vecino, o de no saludar. Yo tenía una vecina que siempre la saludaba y ella no me contestaba, nunca me contestaba. Y un día, llegando, me sonrió y me dijo, hola. Y yo dije, qué bueno que ya me contestó. Y después, pues, no sabíamos esa situación, que ella siempre estaba enojada, de malas, porque su esposo la maltrataba y la golpeaba. Y esa era la situación de ella, hasta que un día se acercó y pues, aconsejándola que tenía que hacer, se liberó de ese marido y lo dejó. Se tuvo que ir con sus hijas porque era muy maltratada.
Sin embargo, no sabíamos esa situación. Y muchas veces nosotros juzgamos y criticamos, pero no sabemos cómo está la situación de la persona o por qué está así. Creo que es muy importante que nosotros seamos el prójimo, pero realmente, como lo dice la pregunta, ¿de quién eres prójimo ahora? Gracias, hermano. No sé si alguien quiere comentar. En el ejemplo que nos pone Jesús, porque realmente fue un ejemplo, no fue algo que pasó en la vida real. Fue un ejemplo con los elementos que la población de ese momento conocía. Y a mí, en todo lo que fue la lección, me llamó especial atención la parte que dice: pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y yo le decía a mi esposo, le digo, pero aquí el detonante, lo que hizo que este personaje actuara es que fue movido a misericordia. Le digo, si no hubiera sido movido a misericordia, no hubiera hecho lo que hizo. Le digo, entonces Dios es el que mueve a misericordia. Me dijo, a ver, Mari Carmen, ya estuvo suave de echarle la culpa al diablo, echarle la culpa a Dios y echarle la culpa al vecino. Dice, ¿por qué fue movido a misericordia? Decía Abiga, porque tiene una relación con él. Le digo, pero los otros dos también tenían una relación con él. Y me dice Abiga, dice, a su manera, en su mente tienen una relación con él, porque predican, hacen y demás, pero en la vida real no fue así. La pregunta es, a mí, Carmen, ¿qué me hace falta para que yo sea movida a misericordia y pueda actuar como tengo que actuar? Nada más. Es que, bueno, nosotros estábamos checando que como hijos de Dios, como iglesia, no sé si recuerden quién es la luz, el sol o la luna. El sol. ¿La luna tiene luz? Obvio, ¿no? Es un reflejo. Es un reflejo. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué tendríamos que ser? Un reflejo. El reflejo, ¿no? Tan exacto es así. Los que decimos que tenemos relación, no puede ser que no hay que tenemos relación. No pudiera ser eso. O reflejas la luz de Dios, y eso es obvio, como es reflejo, va para todo. En tu trabajo, en tu relación en tu familia, en la iglesia, en cómo colaboras con la iglesia. Se refleja en todo. Yo les decía, hasta cuando tú hablas, se refleja que tú tienes una relación con Dios, porque usas las palabras indicadas, eres mesurado, eres asertivo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser, nos tiene que dar la luz, tenemos que ser el reflejo de. Eso es todo, hermano. Voy a pasar el micrófono a los compañeros, a los hermanos 3. Gracias, mi hermana. Una pregunta también. ¿Qué es una parábola? Exacto. ¿Mande? Es una historia, una enseñanza que muestra una verdad de Dios. Y en la Biblia tenemos aproximadamente 30 parábolas dichas por nuestro Señor Jesús. Gracias, hermanos. Número 3. Pasados, hermanos. Bueno, nos tocó el punto 3, el culto que Dios acepta, piedad y justicia integradas. Bueno, hablábamos un poquito acerca del ayuno y de la oración, y comentábamos el por qué ayunamos, el por qué oramos. Entonces, el tener claro el por qué hacemos la oración y el por qué hacemos ayuno es muy importante, porque muchas veces caemos
caemos en ser, más bien, en no ser humildes, en no ser desinteresados. Entonces nos da un ejemplo en Isaías que el pueblo se quejaba de Dios cuando ayunaba porque no le contestaba, cuando quería impartir justicia, querían que impartiera justicia a Dios en esa parte. Entonces explica un poquito el capítulo de Isaías, el por qué, el entender el ayuno, ¿no? Que en esta parte pues es para quitar nuestras cargas y nuestras aflicciones, no solo de nosotros, sino también para pedir por el prójimo. Entonces esta parte de ser desinteresados, de ser humildes y sobre todo de amar a nuestro prójimo, de hacer esta parte para amar a nuestro prójimo, es muy importante. Entonces el no ser humildes, el ayunar por cosas a lo mejor banales, realmente no va a tener ningún efecto porque no va a ser escuchado. Entonces bien lo dice en Isaías, que Él nos va a escuchar cuando amemos a nuestro prójimo, cuando compartamos el pan con Él, cuando ayudemos al que lo necesita. No necesariamente tiene que ser una persona pobre, podemos ayudar de muchas maneras, con una palabra, con una oración, incluso con tu propio testimonio, ¿no? Entonces esta parte, pues esto explica el cómo podemos ayunar y amar a nuestro prójimo de esa parte. Pasa a ustedes, hermanos. A mí me tocó del mismo número 3, la parte 2, que dice en Mateo 25:31, que nos lleva a la integración de su máxima expresión, y es la práctica del amor concreto al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo y al preso. Dice Jesús, da la misma lógica en Juan, que dice: en cuanto lo hiciste a mi hermano pequeño, a mí me lo hiciste, ¿no? Pero estábamos mencionando que a veces aquí podemos ver que hay una necesidad y la pasamos por alto, y tenemos que empezar por la iglesia, ¿no? Pero a veces vemos, el hermano tiene solvencia económica, no creo que necesite nada, ¿verdad? A veces pensamos así. ¿Y qué dijo el joven que llegó al Señor Jesucristo y le dijo: he cumplido los mandamientos, en todo estoy bien? Y a veces nosotros pensamos lo mismo, ¿no? He cumplido con todo, Señor, pues estoy bien. ¿Y qué le dijo? Vende tus riquezas y repártelo a los pobres. ¿Qué pasó? ¿Espiritualmente estaba bien? No, porque no quiso repartir su riqueza a los pobres. Y lo mismo pasó con el samaritano y el sacerdote que pasaban, ¿no? Voy a decir una palabra y no sé si esté bien, era hipócrita, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos vieron que estaba tirado y pues decían: yo no puedo tocar muerto ni puedo hacer nada porque mi religión no me lo permite, ¿verdad? Y decía el hermano: a veces ayunamos, pero ¿por qué ayunamos? Pues porque yo crezca más, porque yo tenga más. No ayuno por la necesidad de la iglesia, no ayuno por los enfermos de la iglesia, no ayuno porque mis hermanos estén bien. Entonces, somos cristianos de banca, no estamos ejerciendo en ningún momento lo que el Señor Jesucristo vino a ejercer y lo que quiere que ejerzamos nosotros, porque aquí nos dice: pondrá a un lado los corderos y a un lado las ovejas, porque habla del juicio final, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros lleguemos ahí, solo nos está pidiendo en esta ocasión que seamos como el Señor Jesucristo. Él nos vino a dar ejemplo vivo. Él dice: yo estoy dando testimonio de lo que yo hice. ¿Qué hice? Fui con los necesitados, y fue para todos, porque también llegó el recaudador de fondos. ¿Y qué le dijo? ¿Lo conocía o no lo conocía? Lo conocía al recaudador, porque le dijo: no necesito que vayas con lo que tú digas
yo sé que eso es. Y a veces nosotros damos testimonio de ¿qué tenemos que dar? Testimonio. Vamos a ser el reflejo de Dios, pero si no lo hacemos, pues en ningún momento se va a lograr el objetivo del Señor Jesucristo, ni todo lo que vino a padecer por cada uno de nosotros. Dice, la congregación no divide su agenda de actividades espirituales y sociales. Toda la agenda debe de ser, ¿qué? Espiritual. Entonces, toda la agenda totalmente, todo lo que planteemos, todo lo que sea, debe de ser espiritual, no nada más social, ¿sí? Es lo que pudimos aprender en esta mañana. Gracias. Gracias, grupo 3. Excelente, buena participación también. Estamos lejos del amor de Dios, porque todos somos pecadores, hermanos. Pero ¿qué dijeron los apóstoles? Entonces, ¿quién será salvo si todos somos pecadores? Y el Señor dijo, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Lo que ustedes creen imposible y no pueden hacer, el Señor lo lleva a cabo. Ahí está la salvación de Dios. Vamos a ver, hermanos, Lucas 6:45. Vean la hermosura de este versículo. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a la aplicación, hermanos. Considere esta semana 2 preguntas concretas para su vida y para su congregación. Esas preguntas, las respuestas ustedes se las guardan, hermanos. Las piensan en su yo. Primera, ¿hay alguna persona en su entorno inmediato, familia, vecindario, lugar de trabajo, que esté tendida en el camino y ante quien usted ha pasado al otro lado? Nombre la situación con honestidad y decida un paso de proximidad. Bueno, de hecho estaría bien un comentario si alguien quisiera o lo tuviera, hermanos. O pasamos a la segunda. Como congregación, ¿qué expresión concreta del amor al prójimo vulnerable podría añadirse o fortalecerse en la vida comunitaria sin reemplazar, sino integrando la práctica del culto? El amor a Dios busca la salida. Démosle una dirección concreta. Ahí está el amor de Dios, hermanos. Solo hay que darle uso. Y el Señor está esperando que, como el samaritano, que como primera de Juan 20, que decimos amar a Dios, vamos a amar al prójimo, hermanos. Hagamos la parte difícil como el Señor le ha hecho siempre, porque para Él no hay imposibles, hermanos. Pero somos creados a su imagen y a su semejanza y también llenos de su amor.
Muy bien. Muy, muy bien. De maravilla. Dios la bendiga, hermana Carmelita. Adelante, mi hermana. Nosotros, bueno, a mí me gusta llevar el desayuno. Llevo brinques, huevito, café, pan. Eso está desde que estaba mi hermano Antonio, que viene allá de la mano. Eso tiene mucho tiempo que lo hacemos. Pero el objetivo principal es la comunión. Para que los hermanos convivan. Y ese es el objetivo, pienso, de mi hermana Elga. Es que tengamos comunión. A lo mejor no es a partir de la hija, sino es esa comunión que debe de tener la iglesia, en primer lugar. En segundo lugar, hermanos, lo hacemos para que lleguen temprano y no se estén olvidando, que se olviden que en la casa tienen que pasar a desayunar. Yo les digo, vénganse a desayunar aquí a la iglesia. Desayunamos y de aquí pasamos a la escuela sabática. Y ya cumplimos los objetivos. La puntualidad y la comunión. Gracias, hermanos. Hermoso, hermana. Yo de igual manera también cuando nos dijeron vámonos al comedor, 10, 15 minutos, la verdad no me llamó mucho la atención, pero el pastor sabe y manda. Ahí voy. No, hermanos, me encantó, hermanos. Fue algo excelente para convivir, interactuar, estar con mis hermanos que tanto amo. Hermanos, ¿alguien quiere leer la conclusión? Es hermosa, ¿eh? Adelante, mi hermana. Gracias, mi hermana. Amar a Dios y amar al prójimo no son dos vocaciones que compiten por el mismo tiempo y la misma energía. Son una sola vocación que fluye en dos direcciones inseparables. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La respuesta que Juan espera no es una explicación teológica de intelecto profundo, sino un cambio de dirección en la práctica. Desarrollemos una cultura tal que la iglesia que adora con fervor sea también la iglesia que sirve con generosidad, porque en ambos movimientos está amando a Dios mismo. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Dios sea con ustedes y con sus familias. Pasa a ustedes.